una organización comprometida en la construcción de espacios de discusión y debate sobre nuestras prácticas pedagógicas. Trabajamos junto a los organismos de derechos humanos en la difusión y concientización permanente, con la pretensión de justicia y defensa del Estado de Derecho. Una de nuestras prioridades es sostener todas las acciones judiciales y políticas necesarias para lograr justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuentealba. Somos parte de las voces que gritan, ¡ni una menos! Nuestra lucha está en las calles y en las aulas. Por Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena y los 600 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Por Teresa Rodríguez, Silvia Rogetti y Carlos Fuentealba. Por Sandra Calamano, Rubén Rodríguez. Por María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz. Presentes, ahora y siempre. ¡Que viva la escuela pública! ¡Que viva la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la educación en cualquier parte y tiempo que sea! Dime cómo cambia. Buenas tardes, compañeros. Estamos dando ingreso a quienes quieren participar de este conversatorio, así que en unos minutitos ya estamos todas, todos, todes aquí, así que en unos minutitos vamos a comenzar.
Como les decía, bueno, buenas tardes a quienes están ingresando, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Nos quedan 3 minutitos nada más de espera y ahí arrancamos en este conversatorio. En 3 minutitos son y 12 y esperamos hasta y 15 que van entrando, ya hay más de 100 compañeros, compañeras, compañeros. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, nos faltan unos minutitos y ya damos comienzo. Gracias por esperar unos minutos, así empezamos todos juntos. Seguimos mirando cómo pasan los días, nos sobran razones para putear esta vida. Está lleno de yuta, la calle es un bajón. Otra piba no aparece, dura la economía, la deuda no para, otra traba que asesina por correr. El negrito un cana disparó. Mejor me recato, me voy con mis amigues a quemar un rato. Y estamos todos rebajones por esta de realidad que no se banca más. Es tiempo que estallemos la revuelta popular. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato porque somos desacatos, somos lucha, somos barrio. Como dice Susi, yo no queremos ser más esta humanidad. Ya no más maltrato, nos cansamos hace rato porque somos desacatos, somos lucha, somos barrio. Como dice Susi, yo no queremos ser más esta humanidad. Sudor, marica. Sus discursos son un chiste, sigue hablando de alegría con total impunidad. Se nos ríen día a día, nada de esto nos da risa, que se calle ese bufón. Ante la gente que esclaviza el deseo y nuestra vida, ensayemos nuevas formas de buscar otra salida para que haya más comida. Bueno, ahora sí estamos ya con más de 108 compañeras, compañeros, compañeres, y ahora vamos a darles la bienvenida a todos en este conversatorio que, bueno, vamos a tener con Enrique Stola, es Feminismos y Masculinidades, el rol de las masculinidades en la construcción de un mundo feminista y la práctica política de las identidades para la erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades feminizadas. En unos minutos vamos a darle la bienvenida a Enrique y ahora damos la bienvenida a todos. Primero decir que, bueno, esta pandemia tan dura, tan cruel contra la que venimos batallando, nos pone, esta pandemia tan dura y tan cruel que venimos atravesando, nos pone a veces en lugares en los que hasta hace un rato no sabíamos que íbamos a tener que estar, ¿no? No estaba previsto que yo dirigiese este conversatorio ni que presentara, lo iba a hacer el compañero Cristian Lermanda, pero que es nuestro secretario de primaria. Atraviesa en este momento un gran dolor por una circunstancia personal muy dura, y entonces queremos desde aquí enviarle un gran abrazo. Y él estuvo trabajando, iba a estar en la coordinación hoy, pero bueno, la pandemia nos viene golpeando duro, y en este caso en la familia de Cristian, así que desde aquí le mandamos un gran abrazo. Nosotros hace unos días, bueno, esto veníamos conversando entre varios compañeros y compañeras acerca de tener este conversatorio con un título un tanto
largo y ambicioso porque tiene que ver con los deseos de que podamos tener vidas felices, posibles, y que podamos seguir diciendo ni una menos y que sea cada vez más cercano. Bueno, y entonces en estas discusiones que teníamos acerca de los femicidios, de la violencia contra las mujeres, contra las trans, contra las travestis, tenemos que decir en primer lugar, vamos a hacer este conversatorio en nombre de Tehuel, porque estamos todos esperando que Tehuel aparezca, que queremos saber qué ha pasado con Tehuel y lo seguimos buscando. Entonces, decir eso, por supuesto, y junto al Ni Una Menos. Nosotras venimos y nosotres venimos discutiendo y venimos saliendo a las calles permanentemente en el Ni Una Menos y en toda ocasión, ahora un tanto mediatizada por la pandemia, pero una cuestión que se plantean muchos, cada vez más, varones, es poner en discusión el rol que tienen las masculinidades en este Ni Una Menos. Y hablando justamente del título, es porque los feminismos, que a veces puede resultar un tanto irritante, pero o que algunos todavía no ven esa parte, los feminismos nos están indicando acerca de estas masculinidades políticas y cómo podemos hacer más realidad una realidad de estos mundos que quisiéramos vivir, vivibles, amorosos, afectivos, y dejarse los varones interpelar por estas cuestiones para ser parte de una rebelión que es absolutamente necesaria contra este patriarcado capitalista. Y cómo pueden la idea de este conversatorio es cómo pueden ser las masculinidades políticas ser parte de esa rebelión, qué prácticas solidarias y cuidados, qué alianzas, qué acciones van a llevar adelante. Nosotras pensamos en nosotres en realidad, pensamos en este conversatorio, pensamos en invitar a Enrique. Enrique Stola es especialista en psicología clínica, es doctorando en filosofía, es profesor, experto en género, en violencias y abuso sexual, pero más que nada nos interesa mucho hablar con él porque es un compañero feminista. Entonces, hemos estado, hace un tiempo estuvo aquí en un taller en Aten Capital, hablando de todas estas cuestiones y de cómo las desigualdades, especialmente entre las masculinidades y los géneros subalternos, nos muestran día a día las desigualdades, cómo los compañeros pueden involucrarse, qué deben cuestionarse, por qué cosas deben dejarse interpelar para poder avanzar en esto de reconocer que tienen privilegios. Y bueno, en eso estamos y esta es la idea del conversatorio. Vamos a darle la palabra en este momento a nuestro compañero Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de Aten, que nos va a saludar justamente en esta actividad tan necesaria. Si lo desmuteamos y le damos el ok para que Marcelo pueda saludarnos. A todas, a todos, buenas tardes, Ale. Bueno, en primer lugar, agradecer por el trabajo que se está realizando desde nuestra organización y compañeras y compañeros que asumen esa responsabilidad de generar estos espacios de discusión que tanta falta nos hacen. Decirles que esta es una actividad en el marco del 3J, una actividad que Aten viene sosteniendo desde la primera vez, cuando esa conmoción general nos llevó a la calle para repudiar y para decir en ni una menos, ¿no? Entonces, en ese marco y ante la imposibilidad de estar en ese espacio que es por todos conocido y que todos extrañamos, esta fue una de las actividades que surgió así.
Decir también, y no quiero dejarlo pasar, ayer se cumplieron esa muerte evitable, que fue la de nuestra compañera Silvia Rogetti. Entonces, también presente Silvia una vez más aquí en estas actividades de ATEN. Y hacer un agradecimiento también a Enrique, porque, bueno, por estar dispuesto para venir y compartir con nosotros sus reflexiones, sus análisis. Y decir que para nosotros es fundamental poder discutir esto, porque tenemos que aprender permanentemente, ¿no? Y nosotros, esto tan trillado, pero que es tan cierto, de construirnos en la forma en que hablamos, en la forma en que pensamos, la forma en nuestra actitud ante las compañeras, y nos parece bueno, que hay que estar dispuesto a revisar, ¿no?, nuestras formas de relacionarnos, y estas actividades son absolutamente necesarias, porque nos interpelan, y como decía recién Alejandra, este feminismo nos ayuda a pensarnos de otra manera, y eso me parece que es el desafío de los varones hoy, y el desafío que nosotros obviamente como organización sostenemos gracias a esas compañeras que vienen llevando adelante estas discusiones, instalando los temas, sosteniendo los debates en todos los terrenos, y que tanto nos enseñan en cada momento, ante cada situación. Así que agradecerles a todos también la presencia, y bueno, esperemos que sea una más de las tantas jornadas que hemos transitado como organización en esta construcción de este mundo justo, amoroso, como decía recién Alejandra, y en el que todos tengamos un espacio para poder desarrollarnos, ¿no? Gracias. Hay que ir viendo los tiempos. Muchas gracias, Marcelo Guagliardo, por tu saludo y tus auspicios, y por ser parte de esta discusión, de este conversatorio y de estos esfuerzos que hacemos diariamente, cotidianamente, por cuestionarnos todas, todos y todes. Y ahora les vamos a dar la palabra a la compañera Cecilia Cavilla, que es la secretaria de formación de ATEN Capital, que ha sido parte en estos días de la organización de este conversatorio, y le vamos a dar la palabra a Ceci para que haga alguna reflexión acerca de estos tiempos que estamos viviendo, y además de todas las acciones que hemos venido desarrollando como ATEN. Bueno, Ceci, buenas tardes, bienvenida, y bueno, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. En primer lugar, yo quería, agradecer a las compañeras que me invitaron a participar de esta conversación con ustedes, con Enrique. Quería agradecer y quería también reconocerlas. Son las compañeras que de alguna forma y de todas las formas me han invitado con su práctica militante a participar de este espacio. Sin ella yo realmente no me sentiría identificada en este espacio. Así que desde ya mi agradecimiento y mi sorpresa, porque también, si bien una tiene una práctica que intenta que sea consecuente, me quedé como pensando qué había hecho yo para merecer esto. Y entiendo que es básicamente mi identificación con el feminismo, y de ahí, la práctica con la que una lleva adelante su vida diaria. En relación a eso, sin querer ser autorreferencial, pero siéndolo, porque quiero comenzar con una identificación con un acto de violencia extrema, que es lo que hace justamente que nos interese como discutir o debatir o deconstruir, o todo eso junto con relación a las masculinidades y cuál es su relación con el feminismo. Me interesa comenzar con un relato de un acto de violencia extrema para dar cuenta de la implicancia que tiene el cuerpo
mi cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo en general, y sus vivencias con relación a la conciencia y la representación acerca del mundo. Y esta es básicamente la identificación que quienes por lo general nos hacemos con el feminismo. Voy a usar una palabra o una mala palabra, mala frase que utilizó el otrora presidente, si se puede nombrar así, argentino, acerca de la caída en la escuela pública, ¿no? En mi caso particular, yo caí en el feminismo. Y lo digo con lamento, porque me hubiese gustado integrarme al feminismo de manera feliz y alegre, como veo que sucede hoy en la actualidad. Pero en el 2005, a mí y a un conjunto de personas, nos arrebataron a mi mejor amiga, nuestra hija, nuestra prima, etc., Florencia Penachi. En el 2005 desaparece Florencia Penachi en Capital Federal. Ahora, pasaron 16 años y todavía nos seguimos preguntando qué pasó con Florencia, por eso qué pasó con Tehuel, y por eso qué pasó con tantas y tantos otros. No voy a desarrollar eso, lo que quiero es significar cómo se explica una desaparición en un mundo y cómo cambió una explicación acerca de la desaparición de las personas, cómo fue cambiando. No me voy a remontar a la dictadura, en donde se instaló esa forma tan cruenta, esas pedagogías de la crueldad, pero sí voy a hablar de la desaparición que en el 2005 me marcó y me hizo caer en el feminismo. Ahora, yo no caí porque el feminismo estaba ahí, caí porque habían sujetas, mujeres en ese momento, mujeres disidencias que venían haciendo una práctica militante del feminismo. Y esas compañeras fueron las que nos alojaron en nuestro dolor, pero que no solo nos contuvieron amorosamente, sino que pudieron darle una explicación al hecho. Porque lo que pasó en ese entonces, en el 2005, era que la explicación acerca de la desaparición era la misma por la cual había desaparecido. ¿Qué quiero decir? La explicación que se le daba a la desaparición de Florencia en ese momento era su propia responsabilidad, era entender el mundo bajo una lógica patriarcal y androcéntrica que explicaba que Florencia había desaparecido por su propia fragilidad, porque en el mundo se instalaba la forma en la que esa víctima era producto de su propia irresponsabilidad. ¿Qué digo con esto? Cuando desaparece, se constituye en una mala víctima. Es esa persona que hizo para estar desaparecida. Entonces, el debate en ese momento fue un debate muy interno, porque en realidad lo que se instaló en la sociedad, en donde fueron operando los medios de comunicación, el poder judicial, la misma criminalística, etcétera, todos los actores que intervinieron en esa explicación, en realidad lo que intentaban era explicar el suceso, pero nosotras queríamos encontrar a Florencia, no explicarlo. La explicación que se daba de la desaparición de Florencia era que Florencia era una mala víctima, ¿qué había hecho Florencia? Y eso se fue reforzando en los medios de comunicación, se fue reforzando en la misma investigación judicial, en donde lo primero, una desaparición de una mujer, lo primero que se hacía era investigar a la familia en vez del entorno, etcétera, porque lo que operaba era una lógica patriarcal. Podríamos estar hablando todo un bimestre acerca de esto, pero no voy a hacer eso. Lo que quiero relacionar es, primero, bueno, cómo los hechos y las vivencias nos llevan a tomar elecciones, pero además a representar el mundo de determinadas cosas. Y es aquí donde está la relación con la masculinidad, no solo porque son quienes en la mayoría de los casos ejercen la violencia y la dominación, sino porque tienen la responsabilidad de poder pasarlo por el cuerpo. Poder pasar por el cuerpo quiénes son y qué hacen colectivamente, no en el caso particular. Cada uno dirá, bueno, no, yo con mi vida soy esto, soy impecable. No. ¿Qué hace que se sostenga un discurso? ¿Qué hace que haya un entramado
que sostenga hasta científicamente los discursos, que sostenga explicaciones, que se instale, ¿no? Bueno, etc. Ahora, toda esta forma de entender el mundo en el 2005 a esta parte, porque no me quiero extender mucho más con este doloroso ejemplo, lo traigo presente ¿para qué? Primero, para mantenerlo vivo. Segundo, para exigir su aparición. Y para comprender en el mismo sentido de la exigencia a Tehuel, a Fernanda, a Marita, a Andrea, a María, a Sofía, a Sergio y a tantos otros. También lo traigo porque da cuenta de todo el agua que ha corrido bajo el puente. Y me refiero a que los feminismos han interpretado, han intervenido, han modificado, y siguen haciéndolo, el mundo, y han desarticulado, han combatido estas lógicas sexistas, racializantes, mercantilizadas, liberales, que operan en el conjunto de la sociedad y que están instaladas como dispositivos de poder en los que, si no se ejerce una práctica consciente y crítica, y a esto vamos con este conversatorio, caemos todos en la volteada. Ahora, el feminismo, ¿qué es el feminismo? Bueno, les invito a todos a estudiar el feminismo, porque es muy interesante. No solo porque es muy interesante, sino porque hoy en el mundo, si nos queremos jactar de críticos, no podemos no entender algunos aspectos fundamentales de la economía, de la dominación, de la distribución de las riquezas, y si queremos jactarnos de comprender el mundo, no podemos dejar de lado la historia del feminismo y lo que ha llevado. Ahora, volviendo al tema, al primer tema, de aquel 2005 a esta parte, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿No? Se instaló la palabra femicidio. Antes no estaba, 2005 no existía en la jerga jurídica el femicidio, porque de hecho fue una disputa. Tampoco existía travesticidio. Tampoco existía la violencia de género y los derechos y los accesos al Estado con relación a las políticas de violencia de género que hay en esta actualidad. Ni tampoco se entendían los abusos sexuales de la manera en que se comprenden hoy. Y esto no es gratuito, esto fue el producto de un movimiento organizado, articulado, político, concreto, que tiene un programa y que intenta instalarlo y modificar y cambiar cualitativamente el mundo. Ahora, y para no redundar mucho más, todo eso se visualiza en las compañeras, que los movimientos que de manera global accionan. Ahora, en particular, bueno, tenemos una particularidad, quiénes somos, quiénes militamos, por eso empecé por mi experiencia, para dar cuenta de cómo se llega y se afilia a determinado movimiento, y esa misma afiliación hizo que hoy esté en este espacio político. Cuando empecé dije, fue gracias al camino, al recorrido de algunas compañeras, muchas compañeras, que han hecho, no es una identificable, son muchas y son sus acciones en conjunto, que a veces han sido individual y a veces ha sido colectivo, pero que han modificado una práctica diaria nuestra, por ejemplo, el colectivo docente neuquino. ¿Por qué? Por ejemplo, en lo poco equivalente que ha sido el sistema educativo en general, pero en Neuquén, donde la mayoría, obviamente, de las tareas en educación las llevamos adelante las mujeres, recientemente conquistamos algunos derechos que se nos habían negado, que no estaban visibles. Y eso es producto de que, por ejemplo, actualmente de las 22 seccionales, 10 son conducidas por mujeres. Y esto es porque hay una manifiesta decisión política de ocupar lugares de representación. Me refiero a una ocupación de carácter programático y colectivo, no a las expresiones que siempre hubo. Por ejemplo, Julieta Lanteri fue la primera mujer en votar en 1911, pero el voto para las mujeres se instaló recién en el 51 de la mano de Eva Perón. Las excepcionalidades siempre las hubo. Ahora, la acción colectiva y programática es la que está organizada por el feminismo, por ciertas conciencias que van articulando y objetivando. Volviendo a Neuquén, al Consejo de Educación.
La transversalidad de la perspectiva de género y las luchas de nuestras compañeras hicieron y hacen posibles cosas como la licencia por violencia de género o violencia hacia las mujeres, la toma de cargos y respectivo cobro para la licencia por maternidad, anulando la reserva de cargos sin percepción salarial, que era algo que sucedía, el protocolo de inscripción de estudiantes bajo su identidad autopercibida, la licencia en caso de interrupción del embarazo, hacer de la ESI una realidad manifiesta, concreta, generando estrategias pedagógicas para su abordaje, los preforos y los foros en las 4 regiones de educación sexual integral, los congresos de la mano de la articulación con la colectiva feminista La Revuelta, los cursos y talleres de formación con Ivana Rosales, con Nueva Crianza, con la Mesa por la Igualdad, con Nuevas Masculinidades, la licencia para docentes por matrimonio igualitario, la reciente revisión de los sumarios con perspectiva de género y la necesaria separación preventiva del cargo ante una denuncia por acoso, abuso o violencia. Digo, esto es una política direccionada, concreta, y que se batalla día a día, diariamente, con el cuerpo ahí, en el territorio. Formamos parte también de la intersindical Ni Una Menos, con el objetivo de avanzar hacia la despatriarcalización de los sindicatos. Luchamos en la calle por el aborto legal, con los pañuelos verdes y los violetas. Integramos el Socorro Violeta junto a La Revuelta y activistas profesionales feministas, y ponemos también a disposición los espacios para que esto suceda. Modificamos el lenguaje y las consignas sexistas en las marchas, cuestionamos nuestras prácticas militantes, generando acciones que desde las seccionales generamos para allanarles el camino a otras, para dejar una huella, para cambiar las cosas. Pero lo más importante, como todo esto repercute en nuestra práctica docente, es que siempre abogamos por cambiar las cosas, por disputar los sentidos establecidos, por interpelar las relaciones de poder. Los compañeros que desde el trabajo docente en el aula sintetizan la teoría y la práctica para comprometerse en el genuino cambio. Vamos siempre de lo plural a lo singular, pero no olvidamos que las marcas de lo singular nos hacen colectivo y nos funden en lo plural, que defiende banderas, que modifica el mundo y que interpela. Es momento de que la responsabilidad sea colectiva. Si los varones no toman la tarea, les dejo el condicional para que lo completen con el conversatorio. Muchas gracias. ¿Continuamos? Ahí está, continuamos. Gracias, Ceci. Ella es Cecilia Cavilla, es secretaria de formación de Aten Seccional Capital. Bueno, así que vamos a arrancar. Dicho todo esto, que nos quedan muchas cosas, me dan muchas ganas de aplaudirla, lo hago. Y vamos a arrancar ya, porque estamos esperando la palabra de Enrique. Al principio, y lo voy a repetir por si algún compañero, compañere ingresó luego, Enrique Stola es psiquiatra, es especialista en psicología clínica, en violencias y masculinidades. También les conté que estuvo en el taller que organizó en su momento Aten Capital, y una cuestión que me marcó antes de que lo presentáramos es que es, además de profesor, doctorando en filosofía, es un compañero feminista. Enrique, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, y bueno, y vamos a dar comienzo, ahora Lucas te va a dar la palabra, y vamos a dar comienzo a este conversatorio. Muy bien. Bien, bueno, como bien dijo Ale, es un conversatorio esto, así que vamos a intentar hacer eso, conversar con Enrique. Tenemos algunas preguntas como para arrancar. Estaba mirando que, en función también de lo que dijo Ceci, que es muy movilizante, en este conversatorio somos más o menos 1/3 de los que estamos aquí presentes, simulando que estuviéramos en la presencialidad, somos varones. 1/3. La verdad, supongo que en 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos, si hubiéramos tenido un espacio como este, hubiéramos sido muchísimos menos varones. Bueno, es un modo también de expresar
la preocupación y la inquietud y la incomodidad que generan los feminismos, como bien lo dijo Cecilia. Para empezar, queríamos plantearle a Enrique cuáles son algunos de los puntos de partida que los varones tenemos la obligación, en función también de lo que ya dijo Cecilia, la obligación de revisar y de cuestionar cuando nos vinculamos con nuestras compañeras, entre compañeros, cuando enseñamos en la escuela, cuando publicamos en las redes sociales, cuando militamos en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los puntos de partida para poder pensar realmente si es posible una masculinidad antipatriarcal y antihegemónica? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar con ustedes nuevamente. Estoy en este momento en Madrid, 30 y pico de calor aquí, un clima diferente al que ustedes están viviendo allí. La pregunta me crea un problema, y es que no podría dar recetas, porque todo intento de modificación, toda modificación en el aquí y ahora, tiene una construcción sociohistórica. Entonces, partiendo de, y dado que esto es feminismo y masculinidades, los feminismos tienen una consigna que ha sido muy importante, que es lo personal es político. Y esto es, tuvo sus aspectos y tiene sus aspectos muy positivos dentro del movimiento feminista y que también se expandió hacia las otras luchas, los movimientos antirraciales y las luchas identitarias, en donde contar las historias personales, hacerlas públicas, tienen un impacto sociocultural muy importante. Pero las feministas, cuando largaron esa consigna, querían decir algo más que contar las historias personales e impactar socialmente y socioculturalmente. Lo que decían es que había que comprender cómo se daban todos los mecanismos de dominación para que se produjera tal experiencia vital que contar esa experiencia vital fuera algo político. Y entonces nos encontramos con que por ahí algunos sectores solamente se han quedado con contar la experiencia vital, pero no se meten a trabajar en los diferentes modos de dominación, las modalidades que tiene la dominación, en donde podemos poner tres ejes claves, que son la dominación de clase, la dominación de género y la supremacía blanca, la dominación racial. Estas son diferentes modalidades que se expresan de diferentes formas según el contexto, pero son modalidades que siempre están presentes en la configuración social. Entonces, si queremos construir masculinidades diferentes, esto implica construir masculinidades políticas. Bueno, al diferente yo le coloco ese contenido, masculinidad política. O sea, una masculinidad
que dé importancia a la historia vital, que dé importancia a la historia social, económica, a la lucha anticolonial, antipatriarcal, y que entienda cómo serán cotidianamente los mecanismos de dominación. Recién se hablaba de femicidio, una larga lucha y fuerte lucha de las compañeras feministas para lograr caracterizar esto que es violencia de género extrema. Ahora, cuando ustedes, yo, todos, todas, todes, estamos mirando la televisión, un noticiero, y aparece un cartel violencia de género, ¿con qué se asocia? Se asocia generalmente con algún femicidio o alguna situación grave. Entonces, nos podemos poner dentro del impacto negativo que tiene esa noticia que aparece, generalmente es una situación muy grave o un femicidio. Podemos decir, bueno, hemos avanzado, esto se está hablando así, pero como siempre, todo avance implica un reacomodamiento de la dominación. Y cuando asociamos violencia de género y no nos dicen violencia de género extrema, no nos dicen violencia machista extrema, solamente violencia de género, y lo asociamos con femicidio o algún hecho grave, hay una masa de varones que están viendo ese noticiero que puede ponerse a reputear contra esto, pedir que vayan en cana, a estos hay que fusilarlos, y en donde se produce una operación entre medios de comunicación y práctica social, en donde los varones nos sentimos totalmente lejos de esos tipos. No tenemos nada que ver. Son loquitos, son enfermos, cualquier cosa se les dice. Ojalá vayan a la cárcel, se los cojan, pase cualquier cosa. No tenemos nada que ver nosotros. Y es esto que solemos ver en los medios de comunicación, cuando en un panel se está hablando de esto, siempre surge algún boludo que dice, no, todos los hombres no, todos los hombres no, no somos así. Como si las mujeres no supieran diferenciar, pero lo que están haciendo es diciendo, ojo, violencia de género y violencia o violencia machista es solo femicidio. Después todo lo demás son cositas que tenemos que arreglar nomás. Pero resulta de que cuando se conforma una pareja heterosexual, salvo que esa pareja, el hombre tenga más o menos las cosas claras y la mujer también tenga las cosas muy en claras, esté la defensiva y sea a veces hasta exigente, si es una pareja que tiene una práctica igualitaria, bueno, seguramente van a cogestionar el hogar, van a llevar adelante solidariamente ese esfuerzo de pareja, apoyándose mutuamente en sus propios proyectos personales. Pero si no es una pareja que tenga práctica igualitaria, bueno, lo que pasa es que esa mujer, por el solo hecho de ser mujer y formar una pareja heterosexual que no es igualitaria, pasa a trabajar 3 horas más en tareas de cuidado, como mínimo, como mínimo. 3 horas más por día en tareas de cuidado. Multipliquen por 10 días, multipliquen por 30 días, multipliquen por 12 meses, multipliquen por varios años. Esto significa que esa mujer, en vez de poner esa energía en un proyecto de vida propio,
está renunciando a eso porque esas horas les están siendo robadas, les están siendo expropiadas por su pareja. Y puede ser muy buen tipo, bárbaro, amable, fantástico, pero eso está ocurriendo, y eso es asimetría, y eso es dominación, y eso significa privilegio, y cuando hay privilegios, la mujer que tiene que hacerse cargo de un montón de cosas, que tiene que garantizar, ser la garantía del funcionamiento del hogar, ser la garantía del funcionamiento del hogar, y esto significa carga mental. Carga mental. Nos encontramos muchas veces con mujeres de 60 años, 65 años, que dicen, doctor, no aguanto más tener que pensar qué hago de comer, tener que pensar que todos los días tengo que cocinar una cosa diferente. Y esto es porque han estado casados con un tipo, muy buen tipo, ¿viste? Pero ese boludo, si no iba con la listita al supermercado que le escribía a la mujer, no era capaz de programar una cantidad de comida, ni siquiera de hacerlas. Y eso es dominación. Y resulta que con estas pequeñas dominaciones, que parece que está todo bien, y cuando se muera el tipo tendrá en la lápida, fuiste el mejor papá del mundo, te amamos mucho, etc. Y la mujer resurgirá de las cenizas y se encontrará con sus amigas y revivirá. Ese buen macho estuvo sosteniendo, fue parte del entramado ideológico que sostuvo el ejercicio de la violencia de género extrema. Porque estos tipos que ejercen violencia de género extrema, salen de nuestras prácticas sociales. Y estos tipos que ejercen violencia de género extrema se están formando. Y en los próximos 30 días posiblemente tengamos 20 nuevos femicidas más. Y en los próximos meses tendremos muchos más machos que son femicidas. Los estamos produciendo socialmente. Y los producimos de diferentes maneras. No solo somos responsables los varones por ser varones, es todo un sistema racista, capitalista, sexista, que está produciendo esto. Entonces, creo que necesitamos masculinidades políticas. Esto es, masculinidades que se pongan seriamente a ver cómo se dan los mecanismos de dominación, cómo pueden ser sujetos de esa dominación y efectores de esa dominación, y qué podemos hacer para establecer alianzas y juntarnos con otros hombres. Porque señalabas que acá somos un tercio de varones. Posiblemente, seguramente, ni una menos, serían menos. Creo que hay un tercio porque hay muchos compañeros con conciencia de esta situación. Cuando normalmente se hacen encuentros así masivos, los varones andan entre el 15 y el 20%. Eso es. Pero está mostrando de que hay un 15 o 20% de varones que en general, con buena fe, quieren ver qué se puede hacer y cómo se puede vivir mejor y cómo todos podemos vivir mejor. Y sobre esa cantidad de varones, porque hay muchísimos grupos que se forman en el país, autogestionados, pibes jóvenes que quieren vivir de otra forma la masculinidad, pero están hoy desconectados. Y el tema es que las políticas hacia los varones siguen siendo sexistas, salvo en algunas provincias en donde se han comenzado a surgir direcciones de masculinidades, programas, en el Ministerio de la Mujer que han comenzado a surgir algo, o sea, esbozos de políticas. Pero el Estado es patriarcal, el Estado es capitalista,
y el Estado es sexista. O sea, lo que se va logrando institucionalmente ha sido gracias a la lucha de las mujeres, trans, travestis, no binarios, lesbianas. Eso ha producido resquebrajamiento en el Estado y entonces se van ubicando compañeras, compañeros en diferentes lugares, ¿no? Que intentan gestionar y generar una política. Yo creo que es lo que tenemos que intentar. Como bien decía la compañera, de lo singular a lo plural, de lo plural a lo singular, es lo que tenemos que intentar. Si queremos generar cambio, bien, sigamos trabajando sobre nosotros mismos, pero también busquemos el encuentro con otros, con otros, con las diferentes masculinidades que se están gestando, con los varones trans, para producir un número X, un número N de varones que produzca un impacto sociocultural que posibilite cambios. Porque no es necesario que cambie toda la sociedad. Fíjense las compañeras feministas cómo permearon la sociedad con sus consignas y cómo muchísimas mujeres que no se definen como feministas hoy tienen posicionamientos que tienen que ver con haber incorporado muchas categorías de análisis. Me quedo acá. Muy bien, muchas gracias. Vamos a avisar que dejamos habilitado el chat de este conversatorio para que puedan plantear ideas, preguntas. Como es un conversatorio, vamos a tratar de que sea también lo más dinámico y circular posible. Hay una cuestión ahí también que quizás puede llegar a hacer ruido y es los feminismos, ¿no? El avance de los feminismos, por un lado, ¿no? En todos estos años, muchísimos años ya, y a la vez, a la par, un proceso de reacciones de algunas masculinidades, en todo caso las hegemónicas, ¿no? Reacciones violentas hacia esos feminismos, digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos este proceso? Y si es una cosa de extremos o también se da en planos más micropolíticos, si se puede decir. Yo creo que el avance de los feminismos y de los movimientos identitarios producen situaciones complejas en la sociedad, pero a la vez, esto que decía hoy, que hay reacomodamientos sociales, reacomodamientos políticos de la élite que domina. Por ejemplo, Hillary Clinton utilizó en su campaña un argumento muy caro al feminismo latinoamericano, que es la idea de interseccionalidad, la idea esta de que los cuerpos están siendo sometidos y cruzados por diferentes modos de dominación. Hillary Clinton, o sea, tratando de vaciar, obviamente, es eso. ¿Y cuál fue la estrategia del Partido Republicano, del Partido Demócrata norteamericano? En la medida de que el movimiento LGTBIQ+ llevaba adelante sus luchas identitarias, las luchas identitarias son muy importantes porque la persona, ese cuerpo singular que está en un yo y que dice esto que me pasa, de golpe encuentra en su vida un interlocutor, una interlocutora, y puede empezar a pasar a un nosotros y saber que son muchas más personas las que están viviendo la misma situación e intentan un reconocimiento. Ahora, cuando el sistema capitalista, el neoliberalismo, es muy hábil, porque
trata de desactivar lo que es la lucha revolucionaria y que puede cuestionar al sistema, y le otorga representatividades. Entonces nos encontramos con el Partido Demócrata, que todo un sector del movimiento LGTBIQ pasó a formar parte del Partido Demócrata, renunciando a los cuestionamientos anticapitalistas, antirracistas, etc., aportando un plus muy importante para el Partido Demócrata, que es un plus simbólico de acá estamos todos, todas, todes, acá nos podemos luchar por nuestra América, y mientras se mantiene la política conservadora, capitalista, la dominación de clase. Entonces, también ocurre que dentro de los feminismos y también de los varones que están luchando por modificar esta situación de dominación de género y dicen lucha antipatriarcal, hay todo un sector que dice, bueno, pero no nos podemos hacer cargo de todo. No nos podemos hacer cargo de todo. Nosotros no podemos hacer cargo de la dominación de género. Bueno, que negros y negras, marrones, marronas, luchen eso por sus intereses. Y sí, y hablamos de neoliberalismo y capitalismo, pero uno se da cuenta que eso, capitalismo, neoliberalismo, no opera en el discurso. Son palabras, nomás que están ahí, pero no tiene fuerza. Y que todo está puesto en la dominación de género, algo así como romper el techo de cristal y lograr una legislación que aparentemente nos iguale a varones y mujeres, pero varones y mujeres nomás, no hablemos de trans, travesti, eso que se ocupen ellos, que se ocupen de otra cosa, porque además tendrían que estar en los manuales de psiquiatría, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un sector hoy que está teniendo esa posición. Una activista negra, teórica negra, afrodescendiente, utilizó dos términos porque hay muchas mujeres y hombres que reivindican la palabra negro y hay otros que no quieren saber nada con esa palabra. Dice que las mujeres negras no tuvieron nunca un sujeto institucionalizado para dominar. Y entonces eso le puede dar una perspectiva diferente a otros y otras. Porque, por ejemplo, los varones negros tuvieron un sujeto institucionalizado para dominar, que son las mujeres negras. Las mujeres blancas tuvieron un sujeto institucionalizado para dominar, que son las mujeres que les sirven. También las mujeres negras. Y, entre paréntesis, yo creo que esto no evita que las mujeres negras desde el contrarrol aprendan a dominar, ¿no? Pero lo cierto es que ese sujeto institucionalizado no existió, no existe. Como tampoco existe para las mujeres gitanas, como tampoco existe para las mujeres de nuestros pueblos originarios. Pero y señala Bell Hooke, esta teórica señala, y dice, ahora, lo interesante es que ambos, los hombres negros y las mujeres blancas, lideraron movimientos de liberación, antirracistas y antisexistas. Entonces lo que señalan es, lo que ella señala es, si uno digamos, tiene un posicionamiento político que solo atiende a una de las dominaciones, de algo le está sirviendo a las otras dominaciones. Porque objetivamente en la dinámica social
todas las dominaciones se potencian entre sí, porque lo que intenta es mantener el sistema estructural injusto y seguir explotando los cuerpos, racializados, sexualizados y con la dominación de clase. Entonces, nosotros, a ver, recordame la pregunta porque ahora vuelvo a... La pregunta tenía que ver con las reacciones hacia el feminismo de parte de estas masculinidades hegemónicas y profundamente patriarcales. Bien, entonces cuando vamos acá, lo que señalé por un lado son los reacomodamientos de la dominación. Lo que nos encontramos también es reacciones que algunas tienen que ver exclusivamente con, no exclusivamente, sino que aparecen con un sesgo de dominación de género. Y entonces hay posicionamientos fuertes de grupos, instituciones, jueces, etcétera, que intentan limitar el ejercicio de las mujeres, el ejercicio de derechos de las mujeres travesti. Por ejemplo, en España está sucediendo un juicio ahora que impulsó Irene Costumero, una mujer a la cual le sacaron su niña, utilizando un diagnóstico que se llama síndrome de alienación parental, que ya está prohibido en España usarlo, pero que se lo usa igual, y el juicio es contra funcionarios del Estado del País Vasco. Y la fiscal, no solo que reivindicó el síndrome de alienación parental, que es un instrumento de violencia contra las mujeres, madres, dentro del Poder Judicial, sino que la atacó permanentemente a esta mujer madre como si fuera ella la culpable de todo. Es decir, a nivel micro y a nivel macro se da el ataque hacia las mujeres trans, travestis. O sea, hay una pérdida de derechos en todo el mundo. Aunque nosotros estemos en un proceso en donde se están legislando de diferentes formas, ¿no? Pero también tenemos, fíjense lo que pasa con los migrantes en todo el mundo, que se ven expulsados por la explotación de las tierras, se ven expulsados por las guerras, por el racismo. Si hay algo que no soporta el capital es la libertad de la fuerza de trabajo. No soporta que los cuerpos se puedan mover libremente. Lo que quiere es, a través de los estados-nación, controlar los cuerpos, pero que circule el capital libremente. Lo que estamos viendo es matanzas de cuerpos que no son blancos, ¿no? Que se ahogan en el Adriático, que son muertos en Centroamérica yendo hacia Estados Unidos, que hay todo lo que es el narcotráfico de los estados paralelos a los estados-nación. Lo que estamos viendo son cuerpos masacrados y pérdida de derechos en todo el mundo. Bueno, estas son las respuestas violentas que hay. No solo se da en el plano del género, son respuestas de clase y son respuestas de la supremacía blanca. Bien, gracias Enrique. Tenemos una pregunta más y después también hay preguntas de compañeros. Hay una cuestión también que nosotros como docentes, creo que acá todos estamos en las escuelas, conocemos ese ámbito, pero además también estamos en otros ámbitos de la vida pública y también privada.
y presenciamos, vivimos y padecemos, sobre todo nuestras compañeras, obviamente, muchísimas situaciones de violencia. Muchísimas situaciones de violencia. Y la respuesta ante esas situaciones de violencia muchas veces se plantea de una forma casi binaria, digamos, ¿no? Entre el punitivismo, entre prácticas punitivistas, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a destrozar a este fulano que hizo esto, hizo lo otro, ¿no? Como bien por ahí se planteaba el caso de un femicida, o situaciones de violencia muy concreta, verbal, psicológica, no solamente física, en las organizaciones, en las escuelas, en el barrio, en la calle, en los medios de comunicación. Y por otro lado, una respuesta más pedagógica, si se le puede decir así, en función de que no siempre, y con la premisa de que el punitivismo va realmente a terminar con esa masculinidad profundamente patriarcal y violenta. No sé cómo vos ves, si lo ves así o ves que el planteo debería ser otro. Te pedimos, Enrique, que te puedas desmutear, por favor. Creo que cuando vivimos situaciones particulares, podemos pensar en reacciones muy violentas, ¿no? Digamos, no somos responsables de eso que pensamos y sentimos. Podemos sentir ganas de matarlo al otro. Bien. La cuestión es, si bien no somos responsables de lo que sentimos, sí somos responsables de lo que hacemos con lo que sentimos. Y una cuestión singular no la podemos transformar en una política de Estado. El ataque, hiciste referencia a la práctica docente, ¿no? Estaba recordando el ataque que ustedes sufrieron durante todo el gobierno macrista. Y estuve mirando en los últimos días el terrible ataque que sufrieron y sufren todavía hoy los docentes, las docentes en Perú por estar apoyando a Castillo. O sea, estaba pensando también en los ataques que reciben las docentes cuando cumplen con la educación sexual integral. O sea, siempre vemos noticias en donde en determinada provincia, determinada ciudad, etcétera, y esto ocurre en Argentina, en América Latina, en el mundo ocurre. Y ocurre en el mundo porque se ha polarizado en los países europeos, en Estados Unidos, en toda nuestra América, se ha polarizado los posicionamientos y todos aquellos que están en sintonía con el poder, en sintonía con el poder capitalista, con la derecha y con la supremacía blanca, atacan. Y creo que no sirve para nada que nosotros nos sumemos a la ola punitivista. Tenemos que ser extremadamente personas creativas para generar espacios de creatividad y docencia, ¿no? Porque no podemos subirnos al punitivismo. El feminismo no tiene que ver con el punitivismo. No sirve nada, ya sabemos desde Foucault y sus estudios ahí en la década del 70, sabemos claramente para qué sirven las instituciones, las cárceles, etc. Así que no podemos sumarnos a esa ola.
Yo creo que aunque sea mucho más costoso, a veces mucho más difícil emocionalmente, tenemos que generar espacios de diálogo, ¿no? Y mucho más cuando tenemos un rol docente que cumplir. Así que no me sumo para nada al punitivismo. Bien, gracias Enrique. Tenemos acá preguntas en el chat de un compañero, Marcelo, que pregunta cómo se puede trabajar en la deconstrucción de esos hombres, varones, sumergidos en esa masculinidad patriarcal, que como bien explicaste Enrique, se ponen en un lugar diferente al de un femicida, de la televisión, por ejemplo, pero que además rechaza la política como motor de cambio en una sociedad, viéndola como un problema más, digamos, ¿no? Bueno, y la pregunta apunta a esto que vos mencionabas de las masculinidades políticas y qué implica eso, ¿no? Para nosotros como varones. Muchas veces leo en las redes sociales o he escuchado en algunas charlas a compañeras feministas decir, los varones se tienen que hacer cargo, tienen que cambiar, tienen que hacerse cargo de lo que producen, es decir, están haciendo un llamamiento moral, ético. ¿Mm? Ningún dominador cambia por llamamientos morales, éticos, ¿no? Imagínense que nos juntamos con todo lo que hicieron en el negocio de esta deuda que nos metieron en Argentina, ¿no? Todos estos capitalistas financieros, los grupos, y digamos, tienen que hacerse cargo éticamente de la pobreza que producen. Les interesa tres carajos. Y a los machos dominantes, en general, les interesa tres carajos. Y a los que no tienen conciencia, no le importa nada. Estaba hace un rato tomando algo con una amiga, colega antropóloga, feminista, y estábamos hablando sobre el racismo. Y si ustedes leen novelas o, no sé, se meten, por ejemplo, hay un link, un espacio en internet, se llama Afroféminas, en donde permanentemente mujeres negras cuentan sus experiencias. Es notable que hay lo común, lo que aparece es que hay un momento en donde de su desarrollo, que no fue en la primera infancia, bueno, generalmente, bueno, es poco cuando ya van a un colegio o a veces si vivieron en un lugar donde solamente había personas de su color de piel, cuando van a otro país, que se descubren negras, que se descubren diferentes. Ahí la sociedad, hay alguien de la sociedad que les marca un lugar. Y antes de marcárselo como mujer, se lo marcaron por ser negra. Y no tenían conciencia de esa situación. Pero tampoco las personas que participamos de la blanquitud, que participamos de los beneficios de ser de este sector que hace muchos años se autodefinió como tal. Tampoco nosotros tenemos conciencia de lo que siente alguien con una piel negra, o que es gitana, o que se define como de piel marrón. Y también es muy parecido a lo que le pasa a muchos varones, y hablo acá de varones de buena fe, ¿no? Buenas personas, que no tienen conciencia
de lo que es estar en el otro lugar, en el lugar de la mujer, en una situación de subordinación. Esto por un lado. Por otro lado, hace mucho tiempo leía un español que decía, bueno, en todas las sociedades siempre hay un sector de la población a la que le importan los derechos humanos y tiene un rol activo en generar propuestas, impulsar leyes, etcétera, que tienen que ver con los derechos humanos. Bien. Hay otro sector de la población que le interesa estar informado sobre el tema y que le interesa solo en la medida que alguna vez llegue a necesitar utilizar el tema de derechos humanos. Y después, hay otro sector de la población a la que no le importa. Derechos humanos, no derechos humanos. Sí, es un gobierno autoritario, es un gobierno demócrata. No se quiere meter, dice. La responsabilidad es de otro y no le importa absolutamente nada. Algo así como la subordinación voluntaria, ¿no? Pero que voluntaria entre comillas, porque sabemos que hay construcciones sociohistóricas que van de alguna forma metiendo a los cuerpos en esa situación. Entonces, nosotros podemos pensar que podemos generar o estimular cambios en todos los varones. No. Sería una cosa utópica. Además, nadie tiene el poder, nosotros podemos invitar, pero sí nos podemos dar una política, es decir, más que nos podemos dar una política, podemos empezar a interrogarnos cómo hacer una política para este 30% que está acá y para ese 20% de varones que socialmente aparece. Y con esos es posible dialogar. Nosotros con 2 o 3 compañeros, con 3 compañeros más, hemos generado un espacio de reflexión de varones. Que comenzamos la reunión de 2 veces al mes, segundo y cuarto lunes al mes, pero que no es para bajar línea ni enseñar nada, sino para compartir experiencias. Sí, lo que hacemos obviamente es enviar material, audios, audiovisuales y algunos textos que son de compañeras feministas. ¿Por qué? Y bueno, porque la producción de las compañeras feministas y la mirada de las compañeras feministas, la mirada de las compañeras del feminismo negro, del feminismo gitano, del feminismo comunitario de América Latina, da elementos para que los hombres entendamos cómo somos en el rol de dominador. Y para que los hombres entendamos que este modelo masculino de sociedad no sirve, trae mucho dolor. Y que lo que están proponiendo los diferentes feminismos, y no me refiero al feminismo binarista, conservador, sino a los feminismos revolucionarios, es la construcción de otro tipo de sociedad, pero que ni siquiera lo tienen en claro las compañeras. Lo que saben es que esto no va y que tenemos que ir construyendo otra cosa. Y a eso nos podemos sumar. Y si nos vamos a sumar, si nos sumamos, yo creo que nos podemos sumar con alegría y que podemos pasarla mucho mejor que estar dentro de los roles estereotipados que nos ha marcado la dominación de clase, el sexismo y el racismo, ¿no? Muy bien, gracias. Van apareciendo más preguntas en el chat. Voy a tratar de resumirlas para poder incluirlas a todas. Igual, si lo precisaste, lo vamos recordando. Hay una compañera de Chosmalal que además
propone que en estos espacios, siendo esta cantidad de varones, tengamos la tarea en un próximo espacio, ojalá que así sea, traer un amiguito, como se suele decir en la jerga del barrio y de los que nos conocemos, ¿no? Traer más compañeros, ¿no? Y empezar a organizarse. También plantean si con toda tu exposición, el varón que está de a pie, si el varón que está de a pie tiene conocimiento de sus privilegios, y bueno, y propone que menciones algunos. Yo creo que los mencionaste, por ejemplo, en el ámbito doméstico, que es clarísimo. Quizás podés por ahí nombrar esos privilegios que tenemos en otros ámbitos. Creo que ya lo has nombrado, pero bueno, nos están pidiendo eso. Y además también quedó pendiente, quedó haciendo ruido la cuestión del punitivismo. ¿Qué hacer como alternativa con el punitivismo? ¿Qué hacemos con el dolor, con la bronca frente al machismo, al patriarcado, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud feminista frente a esto? En cuanto a las prácticas sexistas, bueno, tenemos algunas cuestiones que ya han sido estudiadas por la CEPAL, las compañeras economistas feministas, que muestran claramente cómo por el mismo trabajo, en general los varones ganan más. O sea que normalmente en lo que es la masa total, las mujeres están ganando un 20 o 30% menos. Y eso ocurre en casi todo el mundo. Lo segundo, en las cuestiones cotidianas, etcétera, el tema de en la década del 60 se sabía muy bien qué era ser varón. Era ser proveedor. Tener una mujer, porque si no será sospechoso de ser gay, tener una mujer y tener hijos. Esto era ser varón. Dos cosas sucedieron. La caída de los estados de bienestar, el desarrollo del capitalismo financiero, la instalación del Estado liberal en Chile, el 73, y la política de destrucción de derechos, precarización de la vida, o sea, de tal forma que hoy ningún varón a clases trabajadora, baja, media, y hasta media alta puede sostener solo un hogar. Ya se acabó el rol de proveedor. Entonces, ya, ¿qué es ser varón? Hoy es muy difícil encontrar un varón que pueda responder qué es ser varón. Antes era fácil, ser macho estaban los tangos que te lo decían, estaba las telenovelas que te lo planteaban, estaba toda una estructura que te mostraba qué era ser varón y qué era ser mujer. Hoy todo eso se fue al diablo. Pero a pesar de que se fue al diablo, uno ve que los varones todavía se encuentran con eso, que en lo cotidiano, en sus casas, todavía el cansancio del varón es más fuerte que el cansancio de la mujer, vale más. La carga mental que tienen las mujeres por ser la garantía del hogar. El tema del capital simbólico y capital cultural. Hoy la mayoría de las estudiantes universitarias son mujeres. Sin embargo, y las que se reciben son mujeres. Sin embargo, las universidades están manejadas por hombres. Es decir, allá donde se juega el ejercicio del poder y que decide sobre los espacios, los cuerpos y los recursos,
ahí lo manejan los hombres. Y esto tiene que ver con que los hombres mismos se dan privilegios. Hace poco tuve que dar una charla en la inauguración de las escuelas populares con el gobierno de Entre Ríos, ¿no? En el gobierno de Entre Ríos. Populares de género. Estaba la vicegobernadora y la secretaria o la subsecretaria de la secretaria de género, y había muchos intendentes y delegados de gobierno, etc. A la vez, yo conozco bastante la provincia y sé las dificultades que tienen las compañeras y las activistas trans, travestis, para ocupar espacios. Porque estos machos no los dejan y no las dejan, y a lo sumo le dan la Secretaría siempre de Acción Social para que sean las que pongan en la cara con las personas que van a pedir recursos, etc. Esto significa privilegios para los varones. Se corren de muchas cuestiones donde hay que poner el cuerpo y tareas de cuidado, y están en donde se corta la torta, digamos, ¿no? Y se reparten los mangos. Entonces, en un momento les dije, a ver, entiendo que usted, señor intendente, delegado, ¿qué pasa si hay un femicidio en su población? Y si hay un femicidio, seguramente se va a sentir muy mal, se va a sentir muy triste, va a apoyar a la familia, y cuando le hagan un reportaje va a decir, nosotros estamos luchando contra la violencia de género, todo lo que hay que decir en estas cuestiones. Pero, le digo, si usted no tiene una actitud y una política activa para que las compañeras mujeres trans y travestis ocupen espacios de poder en su gobierno, bueno, compañero, déjese de joder, porque usted lo que está sosteniendo es la estructura de dominación machista. Bueno, estos son parte de los privilegios que ejercemos los varones, ¿no? Que se nos son dados, se nos entrena además para ejercerlos. Bueno. ¿Tienes una pregunta? Perdón. No, en realidad estábamos ahí pensando por la hora que es, si abríamos el micrófono. Ya hay algunas preguntas más en el chat, y le habíamos pedido a otro compañero que hace rato que viene transitando por este camino, un compañero que también se declara feminista, le habíamos pedido que haga alguna reflexión, y lo vamos a presentar ahora. Él es el secretario general de Aten Capital, se llama Ariel Pino, y es un compañero muy amoroso y también declarado feminista, y queríamos pedirle que nos diga algunas palabras, y ahí vamos viendo si nos quedan algunas preguntitas, y ya iríamos cerrando. Nos hemos mantenido todes, casi todes, es una audiencia importante la que tenemos, y habla esto de la necesidad que tenemos de hablar de todas estas cuestiones, ¿no? De cómo los varones puedan empezar a pensar que no alcanza con el repudio público, que es lo que decíamos al principio, a ver en qué los varones se comprometen en estas cuestiones. Bueno, le vamos a dar la palabra a Ariel Pino. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. En realidad, no quiero asumir el compromiso de hablar por los compañeros que estamos acá. Además, creo que las intervenciones, bueno, que han hecho son más que suficientes para irnos con alguna tarea, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Creo que muchos y muchas en el sindicato venimos intentando hacer otras cosas también, ¿no? Y en esto creo que
hay un compromiso respecto a, bueno, la generación de estos espacios de los que bueno, un poco estaba hablando Enrique, que un gusto encontrarte nuevamente, Enrique, y que estés en Neuquén, aunque sea de manera virtual. Pero sí, ¿no? Pensaba en esta cuestión de que muchas veces, además, entre varones militantes o quienes nos asumimos varones militantes en general, nos resulta fácil desidentificarnos de ese otro varón violento, ¿no? Como que rápidamente lo podemos visualizar, como rápidamente decimos, bueno, no es la masculinidad que yo asumo, no es la masculinidad que pienso para mi hijo, no es la masculinidad que pienso en la escuela, en definitiva, que es el lugar que más allá de todo nos sigue convocando, ¿no? Pero pienso que además, digo, de pensar en que no es suficiente con esa desidentificación, pensaba no en lo fácil que resulta para muchos compañeros militantes, nos resulta fácil, ¿no? Decirnos, bueno, somos anticapitalistas, somos anti-extractivistas, y sin embargo cuando tenemos que decir somos antipatriarcales, bueno, ahí se nos pone un signo de pregunta adelante y no sabemos en realidad si lo tenemos que hacer o no. Y que creo que hoy es quienes nos inscribimos en estas luchas de resistencia, bueno, no podemos no asumirnos antipatriarcales también, porque en definitiva, como bueno han expresado los compañeros, que Ceci lo decía ahí como con tanta vehemencia y de manera tan visceral, en todo caso la lucha contra el patriarcado desde todos les que decimos resistimos, ¿no? Entonces, bueno, pienso en eso, en cómo nos damos la tarea de armar y de construir esa sensibilidad patriarcalizadora, si se quiere, ¿no? Que empiece un poco como a rondar también en la escuela, en el sindicato y en definitiva cómo, bueno, seguir pensando estos espacios que algunos hemos ido logrando, que algunos hemos podido como concretar, pero que sin embargo siguen ahí como con algunas resistencias. Así que nada, creo de todas maneras que particularmente en Atenas hay un camino iniciado ya, que hay muchos y muchas que están en ese andar queriendo hacer otra cosa y que ojalá que podamos llevarlo a las aulas fundamentalmente para pensar en otras escuelas y que también podamos trasladarlo claramente en nuestros espacios de militancia, en nuestros lugares de representación y en definitiva en nuestras vidas. Así que no, digo, solo compartir eso, agradecer a las compañeras que también generaron este espacio que además no casualmente, y miren, de la mano de las compañeras feministas podemos encontrarnos y en todo caso los varones tener alguna voz acá también, ¿no? Que digo, no es casual también eso, así que bueno, nada, digo, compartir eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Yo quería señalar, estuve mirando las preguntas, la sociedad patriarcal está generando siempre nuevas masculinidades por los cambios sociales. Ahora, estos son masculinidades que de alguna forma mantienen praxis que sostienen la dominación masculina, la dominación de género. Así que lo que necesitamos son masculinidades políticas, ¿no? Y por otro lado, ahí se pregunta sobre si la reflexión y los cambios lo tienen que hacer los varones heteros separados de los demás. Yo no creo que eso sirva. Yo creo que el género es relacional, los géneros son relacionales y en mi experiencia el proceso es mucho más rico y mejor cuando además de varones cis, hay varones trans, mujeres trans, mujeres cis, lesbianas, están todos los cuerpos que quieran estar. Porque
sí hay algo que tenemos que estimular en los varones cis, en los varones héteros, y es la empatía. Es algo que es evidente que cuesta mucho a gran parte de los varones héteros empatizar con los cuerpos en situación socialmente de subordinación. Entonces, es un muy buen ejercicio a la vez que los varones cis se vean cuestionados en su práctica en estos grupos de reflexión, ¿no? Por el discurso y por las vivencias de otros cuerpos. Y por último, se decía, bueno, que las leyes de género no se cumplen por ahí en el hogar. Bueno, las leyes de género no se cumplen en general en ningún lado. Es mínimo el cumplimiento. Y en aquel lugar donde se debería garantizar el cumplimiento de la ley, que es el Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial es hegemónicamente sexista, hegemónicamente capitalista y hegemónicamente racista. Está para garantizar la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad de clase, está para garantizar, o sea, la dominación de clase, está para garantizar la dominación masculina y para garantizar la supremacía blanca, el sector hegemónico, ¿no? Que es el que mantiene la dinámica hoy del Poder Judicial. Hay otro sector que es minoritario, ya sea porque tiene formación pero que tiene formación de género o es feminista, o son personas sensibles y buenas personas que empatizan con el sufrimiento y se ajustan a derecho, bueno, pero ese sector es minoritario. El Estado siempre los estados son patriarcales, son capitalistas, son racistas. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Un conversatorio muy ágil, la verdad muy potente, muy profundo. Y además intentamos hacer preguntas que involucran nuestra tarea cotidiana, nuestra militancia, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo lo que nos incomoda de los feminismos y nos sigue haciendo pensar. Obviamente que esperamos que no sea el único espacio para poder conversar con vos. Te esperamos para próximos espacios y seguir tejiendo estos conversatorios que ojalá se puedan transformar en redes. Le vamos a pasar la palabra a Ale también para que pueda dar un cierre. Ale. Sí, nos estaban quedando algunas preguntitas. Por ahí hay una de Carla muy interesante. No sé si todavía tenemos un tiempito o ya vamos a salir del chat, que decía, entre varias otras cuestiones que plantean compañeros y compañeras con respecto al punitivismo, con respecto a saludos importantes, pero Carla decía si podrían mencionar algunas experiencias conocidas en relación a grupos de personas con discapacidad donde aborden la doble violencia a la que son expuestas. Por ejemplo, en la comunidad sorda, las señas sexistas que aún prevalecen para nombrar muchas palabras o al momento de realizar una denuncia la falta de intérpretes. Esto lo decía la compañera Carla, y después hay saludos de compañeros, compañeras, compañeros y preguntas que van a quedar, pero yo, antes de que Enrique conteste, primero agradecer especialmente a Enrique, en primer término, a ATEN, que ha posibilitado este espacio, quedarnos por ahí pensando esto de que no alcanza con espantarnos ante cada femicidio y qué cosa vamos a hacer, y hoy se tiraron muchas ideas, y poner, digamos, con conceptos, esto de las distintas dominaciones que nosotras sufrimos. Yo digo que muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeros que han estado presentes, comprometerles a que volvamos a reunirnos, a que tengamos espacios. Hay algo súper interesante que dijo Enrique,
que por ahí no se tiene muy en cuenta o no se discute mucho entre los compañeros, que es que así como las feministas nos agrupamos, los compañeros también, para poder hacer estos cambios, que son muy importantes, también pudieran hacerlo. Yo le voy a dar a Enrique para que diga algo sobre lo que preguntaba Carla, y después vamos a ir cerrando, compañeros y compañeras y compañeres, agradecidísima de cómo llevamos adelante este conversatorio. Sí, las personas con discapacidad sufren múltiples discriminaciones. Me estaba acordando lo que pasó nomás en, ¿cómo se llama? En Mendoza, lo que hicieron los curas estos de esta comunidad. ¿Alguno recuerda el nombre de los próbulos? Niños, niñas, adolescentes, y mujeres, y también varones con algún tipo de discapacidad que suelen sufrir maltrato institucional, maltrato en sus familias, no sé, a veces puede ser así terriblemente espantosa la situación. Creo que en este momento también desde el Ministerio de las Mujeres se está poniendo la lupa sobre esta situación. Así que esperamos que se puedan generar políticas para estas compañeras que viven tan mal en nuestra sociedad, ¿no? No puedo aportar demasiado. La verdad que generalmente con el tema de discapacidades y maltrato quedo bastante trabado. Así que no puedo aportar demasiado. Seguramente va a haber compañeros o compañeras que van a poder aportar mucho más que yo. Acá me hace una pregunta sobre la postura de la feminista Camille Paglia. Usted sabe que no lo ubico en este momento a Camille Paglia, no sé quién es, pero ya me voy a poner a buscarla. Por ahí la conozco y no recuerdo no, pero recordaría la postura. Si la conociera, recordaría la postura. Bueno, buscaré quién es Camille Paglia. Alguien decía de ponerse en contacto con el grupo de reflexión que estamos haciendo. Se puede participar una vez, todas las veces, lo que quieran, son abiertos. Bueno, me pueden escribir a mí y yo les paso el contacto para que se inscriban. Me escriben a mi apellido, stola.enrique@gmail.com. Y listo, y les paso los contactos. Pueden participar mujeres, trans, travesti, cualquier persona. Mayoritariamente son varones con un promedio de edad de 44 años. O sea, hay hasta 78 años, creo, y 21 años. Ahí está ahí puesto en el chat la dirección que decía Enrique. Sí. ¿Está bien escrito, Enrique? stola.enrique@gmail.com. Sí. Bien. Ceci, ¿estás con micrófono? Sí, acá estoy. Dale, vamos cerrando. La verdad que creo que nos vamos bastante distintas, por lo menos a mí me ha parecido un espacio sumamente enriquecedor y con muchas preguntas y con muchos cuestionamientos.
y espero que a los compañeros varones también, dejarse interpelar por los feminismos es sumamente importante para poder continuar con esta tarea. Enrique, un abrazo, muchísimas gracias, y a todos quienes han participado y han sostenido el conversatorio, muchísimas gracias. A TEN, por supuesto. Ceci. Acá veía la continuidad de los procesos de involucramiento con estas temáticas. Veo a Solange que escribe en el chat, y que Solange haya hecho los talleres que hicimos la semana pasada y la anterior de ESI, y otras compañeras que también están presentes. Digo, bueno, qué interesante que esto entre en un proceso de continuidad formativa, y es una formación que no solo nos lleva a modificar o al ejercicio de querer modificar nuestra práctica docente, sino a modificarnos subjetivamente, que es lo más interesante y enriquecedor, entendiendo estos espacios como la militancia que queremos sostener. Agradecerles a todos, a Enrique por supuesto, una vez más, Enrique desde otra modalidad, estamos, no sé qué otra modalidad nos falta, de 3D o algo así, la próxima. Agradecerles a todos que estén acá, y que sigamos pensando estos espacios en conjunto, entrelazándonos entre géneros, entre diversidades, entre disidencias, y combativamente, básicamente. Los voy a dejar con una musiquita, les voy a dejar con una musiquita. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Habilitamos los micrófonos para poder aplaudir y despedirnos. Gracias, compañeros. Muy bueno. Nos seguís llevándole parte de tus días. Muy bien, muchas gracias. Mucho aguante, compañeras, bueno, compañeros. Adiós, gracias. Adiós. Que se repita. Excelente, compañeros. Chao. Qué raro mi grupo, claro, ¿viste? Muchas gracias. Van bailando y así se cierra. Vení. Vení acá, vení. Vení. A ver que te vean ahí. Ya. Ya.